Durante el almuerzo del domingo, mis padres me exigieron, a tu hermano lo despidieron, así que tú pagarás su alquiler. Yo estaba sosteniendo mi café y respondí, genial, puede quedarse con la casa de ustedes, porque yo acabo de vender la mía. Mis padres me sentaron durante el almuerzo del domingo para exigirme que cubriera los gastos de vida de mi hermano después de que fuera despedido por negligencia. Predicaron sobre la lealtad familiar, sin saber que yo ya había vendido mi casa y aceptado un trabajo a 3000 millas de distancia, dejándolos absolutamente sin nada. La migraña había comenzado en algún lugar entre la salida de la interestatal y la entrada de la casa de mis padres. No era solo un dolor de cabeza. Era un latido rítmico detrás de mi ojo izquierdo. Una manifestación física del pavor que sentía cada domingo. Me senté en mi auto por un momento, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto del color de un pergamino viejo. Tenía 34 años, era gerente senior de logística para una firma nacional de envíos, y sin embargo, estacionarme en esta entrada me reducía a una niña temblorosa y ansiosa. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Me veía pálida. Habían pasado 3 semanas desde que el médico me dijo que mis niveles de cortisol eran catastróficos y 2 semanas desde que había luchado contra una bronquitis severa que todavía me dejaba sin aliento si me movía demasiado rápido. Estaba físicamente agotada, operando a base de cafeína y pura fuerza de voluntad. Necesitaba descanso. Necesitaba silencio. Lo que no necesitaba era el almuerzo del domingo con la familia. Contrólate, Rachel, me susurré a mí misma, con la voz ronca. 2 horas. Cómete el estofado. Asiente ante las quejas de papá. Ignora a Brandon y vete. Salí del auto. El aire olía a lluvia inminente y al pesado y empalagoso aroma del estofado de mi madre flotando desde la ventana de la cocina. Ese olor, generalmente asociado con el confort, solo hizo que se me revolviera el estómago. Cuando abrí la puerta principal, el volumen de la televisión me golpeó como un golpe físico. Un partido de fútbol americano sonaba a todo volumen. Rachel, ¿eres tú? La voz de mi madre cortó el ruido, estridente y exigente. Soy yo, mamá, respondí, colgando mi abrigo en el perchero. Noté la chaqueta de cuero de Brandon, una compra exorbitante que definitivamente no podía permitirse, colgada descuidadamente sobre la barandilla. Se resbaló cuando pasé caminando, cayendo al suelo. La dejé allí. Caminé hacia la sala de estar. Mi padre, James, estaba reclinado en su sillón, con una cerveza ya en la mano a pesar de ser apenas mediodía. No levantó la vista. Mi hermano Brandon estaba despatarrado en el sofá, desplazándose por su teléfono, la imagen viva de la relajación. Oye, qué amable de tu parte aparecer, dijo Brandon sin apartar la vista de su pantalla. Nos morimos de hambre. Llegué a tiempo, Brandon. Exactamente al mediodía, respondí, luchando contra el impulso de toser. Mi pecho se sentía apretado. Te ves fatal, gruñó mi padre, finalmente mirando hacia mí. El trabajo te tiene hecha un trapo otra vez. Necesitas aprender a decir no a las horas extras. El tiempo en familia es más importante. La ironía era tan espesa que podría ahogarme con ella. Me estoy recuperando de una bronquitis, papá. Te lo dije por teléfono. ¿Suenas bien?, murmuró Brandon. El almuerzo está listo. Susan, mi madre, entró apresuradamente en la habitación, secándose las manos en un delantal floral. Sus ojos me escanearon, críticos y agudos. Rachel, arréglate el cabello. Pareces recién salida de la cama. Y pon la mesa. Brandon, ve a lavarte. ¿Por qué tengo que poner la mesa yo? Pregunté, aunque ya me movía hacia el comedor. Era memoria muscular. Porque tu hermano está cansado. Ha tenido una semana dura, dijo mamá, bajando la voz a ese tono conspirador y lastimero que reservaba exclusivamente para su niño de oro. Hice una pausa, sosteniendo una pila de platos. ¿Una semana dura? Trabaja 20 horas a la semana en la tienda de electrónica. Ya no, dijo ella, sus labios afinándose en una línea recta. Lo discutiremos en la mesa. Siéntate.
La orden fue absoluta. Me senté. Mi estómago se revolvió, y no era de hambre. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. El aire se volvió pesado, cargado con un tipo específico de estática que siempre precedía a una demanda. Miré a los tres, mi padre mirando su plato, mi madre jugueteando con su servilleta, y Brandon luciendo una rebeldía engreída. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Tenemos noticias, comenzó mamá, colocando una mano sobre la de Brandon en el mantel. Noticias desafortunadas. A tu hermano. Lo dejaron ir de su puesto ayer. ¿Despedido? Corregí automáticamente. No te dejan ir de un turno minorista sin razón. Fue un malentendido, espetó Brandon, su rostro enrojeciendo. El gerente me tenía manía. Dijo que estaba robando tiempo solo porque tomé unos descansos extra. Es una total basura. No importa de quién sea la culpa, interrumpió papá, golpeando su mano sobre la mesa, haciendo saltar los cubiertos. El punto es que está sin trabajo y la economía es una basura. Le va a tomar tiempo encontrar algo digno de sus talentos. Está bien, dije lentamente, sintiendo la trampa cerrarse a mi alrededor. Entonces, busca un nuevo trabajo. ¿Por qué es esto una reunión familiar? Mamá respiró hondo. Miró a papá, luego a Brandon, y finalmente fijó sus ojos en mí. Brandon tiene gastos, Rachel. Su alquiler, el pago de su auto, sus tarjetas de crédito. No puede tener un hueco en los pagos o arruinará su puntaje crediticio. ¿Y? Pregunté, mi ritmo cardíaco acelerándose. Y continuó mamá, su voz endureciéndose, hemos mirado nuestro presupuesto de jubilación, y simplemente no podemos estirarlo más. Lo hemos ayudado tanto como podemos. Ella hizo una pausa y el silencio se alargó, asfixiante. Así que, terminó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pegada en su rostro, decidimos que tú intervendrás. Cubrirás sus facturas por un tiempo, solo hasta que se recupere. La traición me golpeó más fuerte que el diagnóstico que recibí hace 2 semanas. No era solo una petición, era un mandato. No me habían preguntado, habían decidido por mí. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. El tic-tac del reloj de abuelo en el pasillo de repente sonó como un mazo contra mi cráneo. Disculpen, dije con voz ahogada, dejando mi tenedor con un ruido metálico. Creo que entendí mal. ¿Quieren que yo haga qué? ¿Pagar sus facturas, Rachel? No seas dramática, dijo papá, cortando su carne asada como si no acabara de exigirme que desangrara miles de dólares. No es para siempre. Solo alquiler, auto, seguro, tal vez un poco de dinero para gastos para que no parezca indigente. ¿Dinero para gastos? Repetí, mi voz subiendo una octava. Me estoy recuperando de una enfermedad grave. Tengo mi propia hipoteca. Tengo facturas médicas del especialista pulmonar. ¿Y quieren que pague las suyas? Gestulé salvajemente hacia Brandon, que estaba ocupado apilando papas en su plato, luciendo completamente despreocupado por su apartamento de lujo en el centro y su arrendamiento de auto deportivo. Es un mercado aterrador allá afuera, dijo Brandon con la boca llena de comida. No puedo perder el apartamento, Rachel. Está cerca de todos los lugares de networking. Si me mudo aquí de nuevo, mi vida social muere. Y mi marca depende de la imagen. ¿Tu marca? Me reí. Un sonido áspero y seco que lastimó mi garganta. Brandon, tienes 300 seguidores en Instagram. No tienes una marca. Tienes un pasatiempo. Oye. Espetó mamá. Sé solidaria. Él está tratando de construir algo. No lo haré, dije, sacudiendo la cabeza. No pagaré su alquiler. No puedo permitírmelo, e incluso si pudiera, no lo haría. Tiene 29 años. No estamos preguntando, gruñó papá, apuntándome con su tenedor. La familia ayuda a la familia. Sin quejas. Pagamos tus frenos dentales. Te ayudamos con tu pago inicial hace 10 años.
Les devolví ese pago inicial en 2 años, contraataqué, mis manos temblando bajo la mesa. Con intereses. Me cobraron intereses, papá. ¿Recuerdas? Dijiste que era una lección de responsabilidad fiscal. ¿Dónde está la lección de Brandon? Esto es diferente, insistió mamá, agitando su mano con desdén. Brandon es sensible. Necesita una pista de despegue. Y mírate. Eres gerente. Conduces esa SUV bonita. Tomas vacaciones. No he tomado vacaciones en 4 años, dije, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Trabajo 60 horas a la semana. Por eso tengo dinero. Así que comparte la suerte. Hicimos las cuentas. Si recortas tu contribución al 401k y tal vez dejas de comer fuera, puedes cubrir los gastos generales de Brandon fácilmente. Son unos $2,000 al mes. $2,000. Habían hecho las cuentas. Realmente se habían sentado, calculado la deuda de mi hermano, estimado mis ingresos y asignado mis recursos sin mi consentimiento. Miré a Brandon. Me observaba con una mirada de expectativa, no de gratitud. Él esperaba esto. Se sentía con derecho a mi trabajo. ¿Realmente se sentaron y planearon mi presupuesto por mí? Pregunté, mi voz bajando a una calma peligrosa. Solo estamos tratando de resolver un problema, dijo mamá, vertiendo salsa sobre su carne. Sabíamos que serías difícil, pero esperábamos que hicieras lo correcto eventualmente. Somos un equipo, Rachel. ¿Un equipo? Miré mi taza de café. Estaba negro, oscuro y amargo, justo como me gustaba. Mi mano se movió hacia el asa. Sentí el calor de la cerámica contra mis dedos fríos. Pensaron que me tenían acorralada. Pensaron que yo era la misma Rachel que buscaba su aprobación, que trabajaría hasta terminar en el hospital solo para escuchar un solo buen trabajo que nunca llegaba. Pensaron que estaba atrapada en esta ciudad, atada a ellos por la culpa y la obligación. Pero habían olvidado una cosa crucial. Habían olvidado que yo gestionaba cadenas de suministro para ganarme la vida. Yo lidiaba con logística, con plazos y con contingencias. Y había estado planeando una contingencia durante 6 meses. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café. El líquido estaba hirviendo, pero no me inmuté. Dejé que el ardor me conectara a tierra. En mi bolso, sentado en el suelo a mis pies, había un sobre doblado. Dentro de ese sobre había una declaración de cierre firmada para mi casa y un boleto de avión de ida a Seattle. Querían mi dinero. Querían mi estabilidad para apuntalar su castillo de naipes. Bajé la taza. Entonces, dije, mi voz firme, desprovista de la emoción que rugía dentro de mí, han decidido que yo soy la red de seguridad. Es la única opción lógica, dijo papá, finalmente luciendo satisfecho de que pareciera estar capitulando. Correcto, susurré. Para entender por qué este momento fue tan demoledor, tienes que entender la década de servidumbre que condujo a él. He sido el plan de respaldo desde que tenía 16 años. Cuando Brandon chocó su primer auto, una reliquia de papá, fui yo quien lo llevó a la escuela todos los días durante 1 año, despertándome 1 hora antes para desviarme. Cuando reprobó 2 semestres de la universidad comunitaria, fui yo quien se quedó despierta con él, reescribiendo sus ensayos y haciendo tarjetas de estudio, solo para que abandonara de todos modos porque los profesores eran parciales. Me perdí mi propia fiesta de graduación universitaria porque Brandon había sido arrestado por beber siendo menor de edad y tuve que ir a la estación con papá para pagar la fianza para que mamá no se enterara y se molestara. Había construido mi vida sobre la arquitectura del sacrificio. Elegí una carrera bien pagada, gestión de la cadena de suministro, no porque la amara, sino porque sabía que necesitaba ser solvente. Necesitaba ser la roca. ¿Y Brandon? Brandon era la cometa. Revoloteaba de interés en interés, DJ, entrenador personal, inversión en criptomonedas, siempre atado al suelo por los hilos que sostenían mamá y papá y el dinero que yo proporcionaba. Pero hoy, mirando a Brandon al otro lado de la mesa, vi algo que no me había permitido ver antes. Vi al antagonista de la historia de mi vida. No era solo un fracasado. Era malicioso en su incompetencia.
Llevaba un reloj que sabía que costaba $600. Su corte de cabello era un desvanecido fresco de $60. Olía a colonia cara. Se veía pulido, saludable y vibrante. Mientras tanto, yo estaba sentada allí con un cardigan de 10 años, ocultando las ojeras bajo mis ojos con corrector, suprimiendo una tos que hacía vibrar mis costillas. Entonces, ¿cuál es el plan, Bran? Pregunté, manteniendo mi tono ligero. Si pago tu alquiler, ¿qué haces todo el día? Brandon se encogió de hombros, cortando un trozo de grasa de su carne. Voy a concentrarme en la creación de contenido a tiempo completo. Necesito actualizar mi equipo de cámara. De hecho, esperaba que ya que estás ayudando, tal vez podrías poner una lente nueva en tu tarjeta de crédito. Puedo pagarte cuando empiecen a llegar los patrocinios. ¿Una lente? Repetí. ¿Cuánto cuesta eso? Como 1.200, pero es una inversión, Rachel. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. Mi madre asintió con entusiasmo. Exactamente. Ves, tiene un plan de negocios. Solo necesita capital. Susan, mi madre, era una administradora escolar jubilada. Sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía cómo se veía un hueco en el currículum. Pero cuando se trataba de Brandon, era voluntariamente ciega. Se alimentaba de su dependencia. Mientras él la necesitara, y por extensión a mí, ella tenía un propósito. Ella era la arquitecta de su impotencia. ¿Y papá? Me volví hacia James. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que debería financiar una lente de cámara mientras estoy pagando facturas del hospital? James se limpió la boca con el dorso de la mano. Creo que deberías apoyar los sueños de tu hermano. Tienes un cheque de pago constante. Él tiene potencial. No seas celosa, Rachel. Es feo. ¿Celosa? Esa fue la palabra que rompió la última atadura. No me veían como una persona. Me veían como un recurso, un silo de grano para ser saqueado cada vez que el niño de oro tenía hambre. Veían mi trabajo duro no como una virtud, sino como un reservorio para el ocio de Brandon. Miré a Brandon de nuevo. Sonrió con suficiencia. Fue algo diminuto y fugaz, pero lo vi. Sabía que había ganado. Sabía que mamá y papá me golpearían hasta que cediera. Probablemente les había entrenado sobre qué decir antes de que yo llegara. Él piensa que es el personaje principal, pensé, una claridad fría bañándome. Piensa que soy solo la comerciante NPC aquí para darle suministros para su misión. Tomé otro respiro. El aire en la habitación se sentía rancio, reciclado. Ya veo, dije. Entonces, la expectativa está establecida. 2.000 al mes más costos de equipo. No es tanto para ti, dijo Brandon casualmente. ¿Ganas qué, 80.000? 110, lo corrigió papá. Recibió ese aumento el año pasado. ¿Sabían mi salario? Por supuesto que lo sabían. ¿Correcto?, sonrió Brandon. 110. Eres rica, Rach. No seas tacaña. Sentí el sobre en mi bolso prácticamente vibrando contra mi pierna. Bueno, dije, sentándome más erguida. Supongo que deberíamos hablar de logística entonces. Bien, exhaló mamá, sus hombros relajándose. Sabía que sería razonable. Traeré el postre. Hice pastel de manzana. Se levantó triunfante. Pensó que la negociación había terminado. Pensó que había extraído el recurso. Esperé hasta que estuvo en la puerta de la cocina. De hecho, mamá, espera, dije. Ella se volvió sonriendo. Sí, querida. Tengo una contrapropuesta, dije. Brandon puso los ojos en blanco. Oh Dios mío, aquí vienen las condiciones. Solo envíame el dinero por Venmo, Rachel. Sin condiciones, dije, mi voz clara y fuerte. Solo un ligero cambio en la situación de vivienda. ¿Qué quieres decir?, preguntó papá, frunciendo el ceño. Bueno, dije,
mirando a Brandon directamente a los ojos. Dijeron que la familia ayuda a la familia, y dijeron que necesitamos reducir costos, así que descubrí una manera de ahorrarle a todos mucho dinero. Genial, dijo Brandon. ¿Qué es? Me incliné hacia adelante, descansando mis codos sobre la mesa, y lancé el primer golpe. Genial, dije, mi voz cortando el aire pesado con aroma a salsa como un bisturí. Entonces él puede mudarse a su casa, porque estoy vendiendo la mía y van a necesitar la habitación extra. Durante unos sólidos 10 segundos, el único sonido en el comedor fue el tic-tac del reloj de abuelo y el rugido distante y amortiguado de la multitud de fútbol de la televisión en la otra habitación. Brandon fue el primero en reaccionar. Parpadeó, su tenedor flotando a medio camino de su boca. ¿Qué? Me escuchaste, dije, recostándome en mi silla, sintiendo una extraña, fría y tranquila calma asentarse sobre mí. Era la adrenalina. Estoy vendiendo mi casa. De hecho, eso no es exacto. Vendí mi casa. Los documentos de cierre se firmaron ayer vía DocuSign. Los nuevos propietarios toman posesión en 14 días. ¿Tú? ¿Vendiste la casa? La voz de mamá era un susurro tembloroso, como si acabara de confesar un asesinato. Pero ese es un activo familiar. Te ayudamos a elegirla. Me ayudaron a mirar 3 enlaces de Zillow, mamá. Yo pagué el pago inicial. Yo pagué la hipoteca. Yo pagué por el techo nuevo el año pasado cuando dijiste que no podías prestarme al personal de mantenimiento, le recordé. ¿Pero dónde vas a vivir? Exigió papá, su rostro tornándose de un tono púrpura manchado. No puedes simplemente vender una casa sin consultar a tu padre. Eso es irresponsabilidad fiscal. Me mudo a Seattle, lancé la segunda bomba. Acepté una transferencia a la sede corporativa. Directora senior de logística. Viene con un aumento significativo y un paquete de reubicación. Vuelo el próximo martes. ¿Seattle? Brandon golpeó su tenedor contra la mesa. Eso está al otro lado del país. No puedes mudarte a Seattle. ¿Por qué no? Pregunté genuinamente curiosa por escuchar su lógica. Porque necesito ayuda aquí. Gritó, su fachada de desapego genial rompiéndose instantáneamente. ¿Cómo se supone que pagues mi alquiler si estás en Washington? No voy a pagar tu alquiler, Brandon. Ese es el punto, dije, poniéndome de pie. Mis piernas se sentían temblorosas, pero bloqueé mis rodillas. No voy a pagar tu alquiler. No voy a comprar tu lente de cámara, y no voy a dañar mi puntaje crediticio para arreglar el tuyo. Siéntate. Rugió papá. Golpeó su mano en la mesa de nuevo, pero esta vez no me inmuté. Estás abandonando a esta familia en un momento de crisis. Tu hermano es vulnerable y tú simplemente estás huyendo. No estoy huyendo, papá. Estoy avanzando en mi carrera, dije. Y francamente, después de la emboscada que acaban de intentar tenderme, me alegro de irme. No me pidieron ayuda. Exigieron un diezmo. Somos tus padres. Gimió mamá, rompiendo en llanto. Era una actuación que había visto 1000 veces. Las lágrimas repentinas, la mano agarrando el pecho. Te criamos. Te dimos todo. Y ahora cuando necesitamos solo un poco de ayuda. ¿Un poco? Agarré mi bolso del suelo. Pidieron $2,000 al mes indefinidamente. Eso es una hipoteca. Eso es una segunda vida. Tienes el dinero ahora, Brandon me señaló con el dedo, sus ojos iluminándose con una realización codiciosa. Vendiste la casa. Tienes toda esa plusvalía. ¿Estás sentada sobre qué? ¿100,000? Puedes permitirte fácilmente mantenerme por un año. Es lo menos que puedes hacer. Ahí estaba. El pivote. No les importaba que me fuera. Les importaba el cheque de la plusvalía. La plusvalía, dije, agarrando la correa de mi bolso con más fuerza, va directamente a un préstamo puente para mi nuevo apartamento en Seattle y a un fideicomiso ciego que he establecido para mi jubilación. No es líquido, e incluso si lo fuera, no verían ni un centavo.
Eres una egoísta, desagradecida pequeña. Papá comenzó a levantarse de su silla. No lo hagas, le advertí, mi voz bajando. No termines esa frase. Me voy. Disfruten el pastel. Me di la vuelta y salí. Podía escucharlos gritando detrás de mí. Mamá llorando, papá gritando sobre el respeto, Brandon maldiciendo, pero no me detuve. Agarré mi abrigo, abrí la puerta principal y salí a la lluvia. Entré en mi auto, cerré las puertas y simplemente me senté allí por un momento, temblando. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Lo había hecho. Realmente había dicho que no. Pero mientras encendía el motor y salía de la entrada, viendo a Brandon mirándome desde la ventana de la sala con una mirada de puro veneno, supe que no había terminado. No dejarían que un cheque de pago como yo se alejara tan fácilmente. Conduje 2 cuadras y me detuve en el estacionamiento de una gasolinera. Necesitaba pensar. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono. Algo sobre la forma en que Brandon había entrado en pánico, no solo por el dinero, sino por el momento, no me cuadraba. Y la forma en que mamá había dicho, no podemos estirar nuestro presupuesto más. Mis padres tenían una casa pagada y 2 pensiones. No deberían estar en quiebra. Marqué un número al que no había llamado en años. ¿Hola? Respondió una voz femenina. Ashley, soy Rachel, de la escuela secundaria. ¿Rachel? Oh, Dios mío. Hola. ¿Cómo estás? Aguantando. Mentí. Mira, esto va a sonar raro, pero todavía eres la subgerente en la tienda de electrónica del centro comercial, ¿verdad? Sí, tristemente. Se rió. Cadena perpetua, supongo. Mi hermano Brandon nos dijo que lo dejaron ir ayer. Dijo que fue un malentendido sobre los tiempos de descanso. La línea se quedó en silencio. El silencio duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Es Rachel, dijo ella, su tono completamente diferente, cauteloso. Realmente no puedo discutir asuntos de recursos humanos. Lo sabes. Lo sé, presioné. Pero mis padres están tratando de hacerme pagar sus facturas porque creen que fue despedido injustamente. Creen que es una víctima. Solo necesito saber. ¿Debería estar ayudándolo? No lo hagas, susurró ella. Rachel, en serio. No le des dinero. ¿Fue robo? Pregunté, el pavor acumulándose en mi estómago. No puedo decirlo, dijo, pero su voz estaba tensa. Pero digamos que la policía estuvo involucrada, pero la tienda decidió no presentar cargos si los daños eran pagados inmediatamente. Tiene 48 horas, Rachel, o presentan el informe. Cerré los ojos. ¿Cuánto, Ashley? 5.000, dijo. Consolas de alta gama y juegos. Estaba saliendo por la puerta trasera con ellos. Colgué. No era alquiler. Era restitución. Mis padres no me pedían que mantuviera su estilo de vida. Estaban tratando de engañarme para que pagara su rescate y mantenerlo fuera de la cárcel. Y no me lo habían dicho. La comprensión me quemó mientras conducía de regreso a mi casa. Era una casa colonial independiente de 3 habitaciones que había pasado los últimos 7 años renovando. Era mi santuario. Pero ahora, viendo el letrero de vendido en el patio con el letrero de bajo contrato encima, se sentía como un campo de batalla del que me estaba retirando. Pasé los siguientes 2 días en un frenesí de empaque. Contraté mudanzas profesionales, pero todavía había mucho que organizar. Cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje de texto de mamá o papá, lo ignoraba. Mamá, necesitamos hablar. Estás rompiendo el corazón de tu padre. Papá, contesta el teléfono. Necesitamos discutir el cheque de la plusvalía. Brandon, no seas una. Rachel. Necesito ese efectivo para el martes. Martes, la fecha límite que Ashley había mencionado. El martes por la noche, estaba en mi sala de estar sellando una caja de libros. La casa resonaba.
Las alfombras se habían ido. Las cortinas estaban abajo. Estaba hueca. Una puerta de auto se cerró afuera, luego otra. Me puse de pie, sacudiéndome las manos en mis jeans. Caminé hacia la ventana y vi el sedán de mis padres y el llamativo coupé rojo de Brandon estacionados al azar en mi entrada, bloqueando mi SUV. Marcharon por el camino como un batallón. Papá lideraba, su rostro fijado en una línea sombría. Mamá iba detrás, agarrando su bolso. Brandon parecía frenético, sus ojos moviéndose de un lado a otro. No tocaron. Papá probó la manija, la encontró cerrada y comenzó a golpear la puerta. Rachel, abre esta puerta. Sabemos que estás ahí. Respiré hondo, desbloqueé el cerrojo y abrí la puerta. Me paré en el umbral, bloqueando su entrada. ¿Están invadiendo propiedad privada? Dije con calma. ¿Invadiendo? Se burló papá, empujándome antes de que pudiera detenerlo. Esta es la casa de mi hija. No estoy invadiendo. Entraron en la sala de estar y se detuvieron en seco. La vista de la habitación vacía, las pilas de cajas y las paredes desnudas pareció finalmente hacerlo real para ellos. Realmente lo estás haciendo, susurró mamá, mirando el espacio vacío. Realmente estás destruyendo esta familia. Me estoy mudando, mamá. La gente lo hace todos los días, dije, apoyándome contra una pila de cajas marcadas, cocina. Ahora, ¿por qué están aquí? Tengo un vuelo a las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué estamos aquí? Espetó Brandon. Estaba caminando de un lado a otro, sus zapatos chirriando en la madera dura. El dinero, Rachel. El cheque de plusvalía se liquidó hoy. Sabemos que lo hizo. Papá llamó al banco y te preguntó. ¿Te hiciste pasar por mí para verificar mi estado de cierre? Miré a papá horrorizada. Solo hice algunas preguntas, gruñó papá, mirando hacia otro lado. Necesitaba saber si estabas mintiendo. Tienes el dinero. Necesitamos 15.000. ¿15? Haré una ceja. El domingo eran 2.000 al mes. ¿Ahora es una suma global de 15? ¿Inflación? Se burló Brandon. Solo escribe el cheque, Rachel. O transfiérelo. Luego puedes irte a tu pequeño paraíso empapado de lluvia. ¿Es para eso que son los 5.000? Pregunté en voz baja. ¿Las consolas? La habitación se quedó en silencio sepulcral. Brandon se congeló a mitad de paso. Mamá jadeó, su mano volando a su boca. Papá se puso rígido. No sé de qué estás hablando, tartamudeó Brandon, pero su rostro se había puesto pálido. Hablé con Ashley, dije, observándolos de cerca. Ella me contó sobre el malentendido. Estabas robando inventario, Brandon. $5,000 en valor. Y la tienda te dio 48 horas para pagarlo o van a la policía. Esa mentirosa pequeña. Siseó Brandon. Me volví hacia mis padres. Lo sabían. Sabían que cometió un delito grave. Y se sentaron en el almuerzo del domingo, me miraron a los ojos y me dijeron que fue despedido injustamente. Trataron de hacerme sentir culpable para pagar su rescate legal sin decirme qué era. Lo estábamos protegiendo. Gritó mamá, dando un paso adelante para agarrar mi brazo. Me aparté. Cometió un error, Rachel. Es joven. Si obtiene antecedentes, su vida se acaba. No podrá conseguir un trabajo decente. Ya no puede conseguir un trabajo decente porque es perezoso y se siente con derecho a todo. Grité, mi voz finalmente quebrándose. Y en lugar de dejarlo enfrentar las consecuencias, trataron de robar mi dinero para encubrir su crimen. Es dinero de la familia. Gritó papá. Tienes más de lo que necesitas. ¿Por qué quieres ver a tu hermano en la cárcel? ¿Qué clase de hermana eres? La clase que ha terminado de ser el cajero automático, dije, señalando la puerta. ¿Fue? No, dijo Brandon, dando un paso hacia mí. Su rostro estaba torcido en algo feo.
No hasta que me des el dinero. No voy a ir a la cárcel porque eres una acaparadora codiciosa. Me debes esto. Siempre lo has tenido fácil. Calificaciones perfectas, trabajo perfecto, me lo debes. No te debo nada. Grité de vuelta. Trabajé por todo lo que tengo. Mientras tú estabas de fiesta, yo estudiaba. Mientras tú comprabas autos que no podías pagar, yo ahorraba. Dale el dinero, Rachel, ordenó papá, interponiéndose entre nosotros, su presencia física cerniéndose sobre mí. Soy tu padre y te estoy diciendo que escribas el cheque ahora. ¿Y si no lo hago? Lo desafié. Entonces no eres hija mía, escupió él. Y no esperes volver nunca aquí. Esa, dije, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando mi teléfono, es la mejor oferta que has hecho en todo el día. Levanté el teléfono. La pantalla estaba grabando. Fuera de mi casa, dije, mi voz baja y peligrosa. O envío esta grabación a la policía yo misma. Y entonces Brandon va a la cárcel por extorsión además del robo. Brandon se estremeció. Papá miró el teléfono, luego a mí, sus ojos llenos de un odio frío y duro que nunca había visto antes. Estás mintiendo, dijo Brandon, pero su voz vaciló. Pruébame, dije. No tengo nada que perder aquí. Se han asegurado de eso. Se fueron, pero no sin antes que papá pateara una caja de mis platos al salir, enviando el sonido de porcelana rompiéndose resonando por la casa vacía. No dormí esa noche. Me senté en el suelo, teléfono en mano, esperando que la policía apareciera o que volvieran con un ladrillo. Pero la noche permaneció tranquila. A la mañana siguiente, abordé mi vuelo a Seattle. Mientras el avión despegaba, viendo la cuadrícula gris de mi ciudad natal desaparecer bajo las nubes, pensé que sentiría alivio. En cambio, sentí un pavor profundo y enfermizo. Los conocía. Sabía que la vergüenza era lo único que los alimentaba más que el dinero. Los había humillado. No lo dejarían pasar. Tenía razón. 2 semanas después, me estaba instalando en mi nuevo apartamento en Seattle. Era una hermosa unidad con paredes de vidrio con vista al estrecho. Estaba empezando a respirar de nuevo. Entonces llegó el correo electrónico. Era del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Asunto, queja urgente con respecto a la conducta profesional. Mi estómago cayó. Lo abrí. Era una notificación de que un familiar preocupado había contactado a la empresa alegando que yo había malversado fondos de un fideicomiso familiar y huido del Estado para evitar el procesamiento. Brandon. Inmediatamente llamé al director de RR. HH. Explicando la situación, ofreciendo proporcionar estados de cuenta bancarios, documentos legales y el informe policial que había presentado sobre el acoso. Porque mi empresa me conocía, y porque el correo electrónico de Brandon estaba escrito en una prosa frenética y semi-analfabeta, me creyeron. Pero la humillación de que mi drama personal se filtrara en mi vida profesional fue insoportable. Pero no se detuvo ahí. 3 días después, recibí una llamada de un número que no reconocía. ¿Es esta Rachel? Preguntó una voz severa. Sí, habla el oficial Davis del Departamento de Policía local. Estamos realizando un control de bienestar sobre James y Susan. ¿Mis padres?, pregunté, agarrando el borde de mi escritorio. ¿Qué pasó? Bueno, señora, su madre llamó al 911, alegando que su padre tuvo un ataque cardíaco provocado por estrés extremo causado por abandono financiero. Ella afirmó que usted tiene el poder notarial y ha congelado sus activos. Casi dejó caer el teléfono. Estaban usando a la policía como arma. Estaban tratando de arrastrarme de vuelta por la fuerza. Oficial, dije, tratando de mantener mi voz firme. No tengo poder notarial. Vivo en el estado de Washington. Mis padres son adultos totalmente competentes. Esta es una táctica de acoso porque me niego a pagar los honorarios legales de mi hermano por un cargo de robo. Hubo una pausa. Ya veo, dijo el oficial, su tono cambiando. Estamos en la residencia ahora. Su padre parece. Bueno, está alegando dolores en el pecho,
pero sus signos vitales son estables. Está exigiendo que la llamemos. Dígale que no voy a ir, suspiré, lágrimas de frustración picando mis ojos. Y oficial, por favor revise sus registros. Mi hermano Brandon probablemente esté allí. Tiene un problema pendiente con la tienda de electrónica en el centro comercial. Colgué y me quedé sentada temblando. Iban a por todas. Estaban dispuestos a fingir una emergencia médica y presentar informes policiales falsos solo para tenerme de nuevo en sus garras. Necesitaba terminar esto, no solo huir, sino terminarlo. Abrí mi computadora portátil y comencé a cavar. Había sido gerente de cadena de suministro durante 10 años. Sabía cómo rastrear cosas. Sabía cómo encontrar el eslabón débil. Saqué registros públicos. Pagué por una verificación de antecedentes completa sobre mis padres, algo que debería haber hecho hace años. Lo que encontré hizo que la habitación diera vueltas. Mis padres no solo estaban ajustados de presupuesto. Estaban en la indigencia. Hace 3 años, habían sacado una línea de crédito masiva sobre el valor de la vivienda, ELOC. El propósito declarado, mejoras en el hogar. Pero mirando las fechas, los retiros coincidían perfectamente con las empresas comerciales de Brandon. $20,000 para una plataforma de minería de criptomonedas que nunca se materializó. $15,000 para el pago inicial de un arrendamiento de auto. $10,000 para una consultoría de marca. Habían drenado el valor de su casa para financiar los delirios de Brandon. Estaban bajo el agua. Si no hacían los pagos pronto, el banco ejecutaría la hipoteca. Por eso necesitaban el dinero de mi casa. No era solo para el cargo de robo de Brandon. Era para salvar su propia casa. Estaban a semanas de perderlo todo, y habían puesto todas sus esperanzas en secuestrar los ahorros de mi vida. Y entonces vi el golpe de gracia, un documento notariado presentado ante el secretario del condado hace 6 meses, una escritura de renuncia de derechos, quitclaim deed. Mis padres habían firmado el título de su casa a nombre de Brandon. Le habían dado la casa para protegerla de los acreedores, probablemente por algún consejo turbio que encontró en línea. Pero Brandon, siendo Brandon, ya había apalancado la escritura. Había un gravamen sobre la propiedad de una compañía de préstamos privados, un usurero esencialmente. Brandon había hipotecado la casa a espaldas de ellos sin que lo supieran. Me recosté mirando la pantalla. Estaban tratando de destruirme para salvar una casa que ya ni siquiera poseían. Brandon ya la había robado. Tenía la prueba irrefutable. Tenía la prueba que destrozaría toda su realidad. Tomé mi teléfono y miré el calendario. La boda de mi prima Brittany era este fin de semana en mi ciudad natal. No había planeado ir, pero ahora. Ahora no me la perdería por nada del mundo. La boda se celebró en una finca de viñedos a unos 30 minutos fuera de la ciudad. Era exactamente el tipo de lugar con el que mi prima Brittany siempre había soñado. Rústico chic, vino caro y una lista de invitados que incluía a la mitad de la ciudad. Llegué tarde a propósito. Llevaba un vestido que había comprado en Seattle, una seda verde esmeralda afilada que me hacía sentir como si llevara armadura. Me veía exitosa. Me veía imperturbable. Me veía como alguien que no había pasado la última semana esquivando informes policiales falsos. Los vi de inmediato. Mis padres y Brandon estaban sentados en una mesa cerca de la parte trasera. Se veían terribles. Papá tenía la cara gris y estaba encorvado. Mamá parecía que no había dormido en días. Brandon, sin embargo, estaba en un smoking que sabía que no había pagado, riéndose ruidosamente con un grupo de damas de honor sosteniendo una copa de champán. Estaba bebiendo champán mientras sus padres se sentaban allí ahogándose en la deuda que él creó. Me abrí paso a través de la recepción, saludando a parientes que me miraban con diversos grados de curiosidad. Los rumores deben haber comenzado. Rachel los abandonó. Rachel robó su dinero. Mantuve la cabeza en alto. Tomé un vaso de agua con gas y me moví hacia la terraza. Sabía que me seguirían. Tomó menos de 5 minutos. Tienes mucho descaro mostrando tu cara aquí.
La voz de papá rechinó detrás de mí. Me di la vuelta. Estaban todos allí. La Trinidad impía. Papá parecía furioso, sus manos apretadas en puños. Mamá parecía desesperada, sus ojos moviéndose de un lado a otro para ver quién miraba. Brandon cerraba la marcha, pareciendo molesto de que su tiempo de fiesta fuera interrumpido. Es la boda de Brittany, papá. Fui invitada, dije con calma. Después de lo que nos hiciste, siseó mamá, acercándose, su perfume empalagoso y dulce. La policía nos contó todo, Rachel. Nos dijeron que te negaste a venir. Dejaste a tu padre morir. Hablé con el oficial, mamá. Los signos vitales de papá eran estables. Y considerando que estás parada aquí gritándome, asumo que tuvo una recuperación milagrosa, respondí, tomando un sorbo de mi agua. Eres fría, escupió papá. Eres una mujer fría y despiadada, pero esto termina hoy. Vas a escribirnos un cheque por $20,000 ahora mismo, o voy a caminar hacia ese micrófono durante los brindis y le diré a todos en esta sala exactamente lo que eres. ¿20,000? Pregunté. El precio sigue subiendo. ¿Es eso para cubrir los intereses del pagaré del usurero? Brandon se congeló. El color desapareció de su rostro tan rápido que pareció una persiana cerrándose. ¿Qué? Papá frunció el ceño, mirando entre Brandon y yo. ¿Qué usurero? ¿Oh, Brandon no te dijo? Pregunté, fingiendo sorpresa. Dejé mi vaso en una mesa alta y abrí mi bolso de mano. Saqué los papeles doblados que había impreso en el centro de negocios del hotel esa mañana. Investigué un poco, dije, mi voz proyectándose lo suficiente para llamar la atención de la mesa más cercana a nosotros. Porque no podía entender por qué estaban tan desesperados. Sabía que Brandon robó las consolas. Sabía sobre la restitución de $5,000. ¿Pero $20,000? Eso parecía alto. Le entregué el primer documento a mi padre. ¿Reconoces esto, papá? Entrecerró los ojos ante el papel. Es una escritura. Una escritura de renuncia. Mira la firma, instruí. Él miró. Es mía. Y la de Susan. Firmaron eso hace 6 meses, dije. Brandon les dijo que era un formulario de protección de vivienda para reducir sus impuestos a la propiedad, ¿no? Mamá jadeó. Sí, dijo. Dijo que la ciudad estaba subiendo las tasas. Mintió, dije, bloqueando los ojos con Brandon, que ahora buscaba una salida. Hizo que firmaran la casa a su nombre. Propiedad exclusiva. No eres dueño de tu casa, papá. Brandon lo es. Eso es mentira. Gritó Brandon, pero su voz se quebró. Ella está mintiendo. Ella lo falsificó. Y esto, le entregué a papá el segundo documento, es un gravamen presentado contra la propiedad hace 3 semanas por un prestamista privado conocido por préstamos de alto riesgo y alto interés. Brandon sacó un préstamo de $50,000 contra la casa. ¿50,000? Susurró mamá, sus rodillas cediendo. Agarró el borde de la mesa para sostenerse. ¿Dónde está el dinero, Brandon? Pregunté, dando un paso hacia él. ¿Lo gastaste en la marca o lo perdiste en apuestas? Porque se ha ido, y ahora, como no has hecho un pago, están iniciando procedimientos de ejecución hipotecaria. Vi el aviso de incumplimiento presentado ayer. ¿Ejecución hipotecaria? La voz de papá era un retumbo bajo como un terremoto que se aproxima. Levantó la vista de los papeles, sus ojos muy abiertos por el horror. Brandon, dime que está mintiendo. No es lo que parece, tartamudeó Brandon, retrocediendo, con las manos en alto en una postura defensiva. Tenía algo seguro, una inversión. Se iba a triplicar. Iba a pagar la casa y comprarles un barco. Es solo que el mercado colapsó. ¿Apostaste nuestra casa? Gritó mamá. No fue un llanto. Fue un chillido de traición pura y agonizante.
El sonido detuvo la música. Toda la recepción de la boda se quedó en silencio. Cientos de ojos se volvieron hacia la terraza. Mamá, baja la voz, siseó Brandon, mirando alrededor frenéticamente. ¿Robaste nuestra casa? Rugió papá, el papel arrugándose en su puño. Estamos sin hogar. Estamos sin hogar por tu culpa. Estaba tratando de ayudar. Gritó Brandon, su narcisismo estallando en una defensa final y desesperada. Si Rachel simplemente me hubiera dado el dinero, podría haber hecho los pagos. Esto es culpa de ella. Ella es la que tiene el dinero. Ella es la egoísta. Yo soy la única, dije, mi voz resonando en el silencio, que les ofreció un lugar para vivir. Yo soy la que ofreció dejar que se mudaran a su casa. Pero no podías hacer eso, ¿verdad, Brandon? Porque sabías. Sabías que no quedaba casa a la cual mudarse. Me volví hacia mis padres. Parecían rotos. Envejecidos 10 años en 10 segundos. La comprensión los estaba inundando. Cada vez que lo habían elegido a él, cada vez que me habían quitado dinero para dárselo a él, cada excusa que habían hecho. Habían financiado su propia destrucción. Querían que cubriera sus facturas, dije suavemente a mi madre. Querían mi cheque de plusvalía, no para ayudarlo a recuperarse, sino para pagar la deuda que él creó al robar su hogar. Iban a dejarme seca para cubrir sus crímenes. No lo sabíamos, sollozó mamá, lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje. Rachel, por favor. No lo sabíamos. Deberían haberlo sabido, dije. Deberían haber mirado. Pero nunca miran a Brandon. Solo me miran a mí cuando necesitan algo. Rachel. Papá dio un paso adelante, su mano extendiéndose, temblando. Rachel, nosotros. ¿Qué hacemos? No tenemos a dónde ir. Tienes que ayudarnos, por favor. Podemos ir a Seattle, solo por un tiempo. La audacia era impresionante. Incluso frente a la ruina absoluta, su instinto era pivotar hacia el siguiente huésped. Miré a mi padre. Miré al hombre que me había dicho la familia ayuda a la familia mientras me robaba mi infancia. Miré al hombre que había llamado a la policía para obligarme a pagar por un ladrón. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. Rachel. Susurró mamá. Vendí mi casa, papá. Me mudé. Empecé una nueva vida. Y en esa vida, no negocio con terroristas, y no albergo ladrones. Me volví hacia Brandon. La policía está en camino, por cierto, dije casualmente. No por la casa. Ese es un asunto civil. Sino por la tienda de electrónica. Le dije a Ashley dónde estarías. La ventana de 48 horas expiró el martes. Como si fuera una señal, 2 oficiales uniformados y un hombre en traje, probablemente el dueño de la tienda, entraron a la terraza. Los ojos de Brandon se abrieron de par en par. ¿Corrió? Realmente intentó correr, empujando a una dama de honor fuera del camino, derribando una mesa de copas de champán. Pero no llegó lejos. El guardia de seguridad del lugar lo derribó antes de que siquiera alcanzara las escaleras. El caos fue absoluto. Mamá estaba gritando. Papá se agarraba el pecho de verdad esta vez, o tal vez por vergüenza. Los invitados estaban filmando. Observé por un momento, sintiendo una profunda sensación de desapego. Era como ver una tragedia en la televisión. Era triste, sí, pero ya no era mi tragedia. Coloqué mi vaso vacío en la mesa, ajusté mi bolso y pasé junto a mi madre sollozante y mi padre aturdido. Adiós, dije. Y salí de la boda, salí del viñedo y regresé a mi auto de alquiler. No miré atrás. La caída fue rápida y brutal, como tiende a ser la gravedad. Brandon fue arrestado y acusado de hurto mayor por el robo de electrónica. Debido a su historial anterior, que era mucho más extenso de lo que yo sabía, hurto menor, vandalismo, el juez no fue indulgente. Actualmente está cumpliendo 18 meses. Pero el verdadero castigo vino del usurero.
La ejecución hipotecaria fue agresiva. Mis padres fueron desalojados de su casa de 30 años menos de 2 meses después de la boda. Lo perdieron todo. Los muebles, los recuerdos, el jardín que mamá amaba, todo incautado para pagar las deudas que Brandon había acumulado. Intentaron demandar a Brandon para revertir la escritura, alegando fraude. Pero debido a que habían firmado los documentos voluntariamente, incluso si fueron engañados sobre el propósito, era una batalla legal desordenada y costosa que no podían permitirse. La casa se vendió en una subasta. En cuanto a mis padres, bloqueé sus números el día que volé de regreso a Seattle, pero las noticias viajan. Mi prima Brittany me dijo que viven en un apartamento de una habitación en el lado malo de la ciudad. Papá tuvo que salir de su jubilación y está trabajando como recibidor en una ferretería. Mamá está limpiando casas, el mismo trabajo que solía menospreciar. Están solos. No tienen un niño de oro a quien adorar, y no tienen un chivo expiatorio a quien sangrar. Están obligados a vivir en la realidad que crearon, día tras día amargo. Brittany me dijo que papá intenta decirle a cualquiera que lo escuche que su hija desagradecida robó su fortuna. Pero en un pueblo pequeño, la gente habla. El vídeo de Brandon tratando de huir de la policía en la boda se volvió viral localmente. Todos saben la verdad. Saben que James y Susan no fueron víctimas de una hija cruel. Fueron víctimas de su propio favoritismo ciego. En cuanto a mí, Seattle es gris, lluvioso y hermoso. Usé la plusvalía de mi casa, el dinero que estaban tan desesperados por robar, para comprar un pequeño condominio cerca del mercado. Pasé el primer mes simplemente durmiendo. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando que cayera el otro zapato. No estaba esperando una llamada de crisis. No me preparaba para una demanda. Empecé terapia. Mi terapeuta dice que tengo agotamiento del cuidador y trauma complejo. Estamos trabajando en ello. Es un trabajo duro desenredar 30 años de condicionamiento. Es difícil aprender que mi valor no está ligado a cuánto puedo soportar. Pero el domingo pasado, hice algo revolucionario. Me desperté al mediodía. Hice una cafetera de café. Me senté en mi balcón y vi los ferries cruzar el estrecho. Mi teléfono no sonó. Nadie exigió que pusiera la mesa. Nadie criticó mi apariencia. Nadie pidió dinero. Tomé un sorbo de mi café. Estaba caliente, fuerte, y justo como me gustaba. Pensé en ese almuerzo del domingo. Pensé en papá diciendo, la familia ayuda a la familia. Tenía razón de una manera retorcida. Los ayudé. Los ayudé a encontrar el fondo que habían estado evitando durante décadas. Los ayudé a enfrentar la verdad. Y lo más importante, me ayudé a mí misma. Tomé otro sorbo, escuchando la lluvia golpear contra el vidrio. Finalmente estaba verdaderamente en casa.